Muy buenas, pajarracos. ¿Qué tal todo? Bien, este va a ser el primero de una serie de vídeos en los cuales voy a, o pretendo, que enseñaros un poco a programar en Java, ¿no? Sin tampoco una pretensión de llegar a muchísima profundidad, pero sí que empecéis un poco pues a conocer un poco todo lo que es el entorno y la programación en un lenguaje de programación como es Java, ¿vale? Bueno, lo primero que quiero hacer es una pequeña introducción a qué es esto de Java. Bueno, Java es un lenguaje de programación orientado a objetos. Se escribe así, o Oriented Object Programming, o programación orientada a objetos. Ya veremos más adelante qué quiere decir eso de los objetos y de las clases, etcétera, etcétera, porque en estos primeros vídeos pues vamos a ir empezando por cosas más sencillas, pero bueno, que sepáis que se le suele denominar como un lenguaje de programación orientado a objetos. Después hay otra clasificación de lenguajes donde los lenguajes de programación se les denomina o interpretados o compilados. ¿Vale? Interpretados y compilados es el modo en el cual el ordenador ejecuta, digamos, un programa. Los interpretados son, nunca mejor dicho, interpretados por un intérprete que, digamos, va ejecutando línea a línea del programa. Mientras que los compilados, hay un programa que se dedica a compilarlos y lo que te genera es un fichero ejecutable, digamos, ya directamente por el sistema operativo, y que en vez de leerle línea a línea, lo que hace, digamos, es ejecutar un programa, vamos a decir, completo. Bueno, pues Java es un caso un poco especial, porque es un caso mixto, en el cual no es ni interpretado, o no lo es del todo, ni es compilado, o no lo es del todo. ¿Vale? Para que nos hagamos una idea, en Java vamos a tener ficheros que se van a llamar de este estilo, ejemplo.java, en el cual, digamos, está el fichero, vamos a llamarle de texto, donde está el código fuente en claro, limpio, donde vamos a escribir nuestro programa. Posteriormente se compila o se medio compila y tenemos un fichero que se llama así, ejemplo.class. Este fichero, ejemplo.class, es lo que se denomina el bytecode. ¿Vale? Bueno, ¿qué es un bytecode? Pues un bytecode es al final una especie de compilación de este fichero en el cual se obtiene un fichero que no es directamente ejecutable desde el sistema operativo, sino que para ser ejecutado vas a necesitar siempre tener el programa que se llama Java. Vas a poner Java ejemplo y eso te va a hacer que se ejecute este ejemplo.class. Este ejemplo.class no tiene código fuente como este en texto claro, sino que tiene un código fuente en un formato pues un poquito extraño en el cual se medio leen líneas pero no del todo. Vale. ¿Qué hace este programa ejecutable Java? Pues interpreta línea a línea estas líneas que tiene de bytecode nuestro programa, nuestro .class, ¿vale? Con lo cual, por eso es compilado, porque de Java se pasa al .class a bytecode y hay un proceso de compilación, pero también es interpretado porque el ejecutable Java, pues digamos que interpreta línea a línea nuestro bytecode. ¿Vale? Bueno, eso tiene ventajas e inconvenientes y detractores y gente muy a favor. Y bueno, como principal ventaja, o por lo menos como yo veo, es que si tú tienes un fichero ejemplo.java que has escrito, por ejemplo, en un Windows, tú lo vas a poder compilar en Windows utilizando, bueno, ahora lo veremos como JavaC, y ese fichero .class lo vas a poder ejecutar en cualquier dispositivo que tenga esto, que tenga el ejecutable Java, ¿vale? Bueno, esa es la principal ventaja, digamos que esa multiplataforma, ese que te permita pasar de una plataforma a otra directamente con el código compilado en el C-Class. Eso no ocurre con los lenguajes compilados. Los lenguajes compilados, si tú tienes un programa C y lo compilas para Linux, después no te va a funcionar en Windows, por ejemplo, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más y vamos a ir directamente a nuestro primer programa Java, ¿vale? Bueno, cualquier programa en Java va a empezar por esto, public, class y después un nombre, el que queramos, ¿vale? Y
sencilla. Pues se abre una llave y esa llave se cierra. Bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, public, de momento no lo vamos a ver que es así, aunque veremos más adelante que no tiene por qué ser así. Class quiere decir que es una clase, ¿vale? Todo o casi todo Java, no todos son clases, pero casi todos lo son. Y después un nombre que le hemos dado, un identificador, un nombre de la clase, un nombre del ejecutable en este caso, ¿vale? Muy importante, el nombre del fichero, cuando guardemos el fichero, tiene que ser exactamente este. No puede ser ejemplo con E minúscula, ni ejemplo 01, ni ejemplo 00, ni ejemplo O, ni nada parecido, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Bueno, eso con la extensión .java, por supuesto, ¿vale? Mucho cuidado porque suelen ocurrir problemas. Bien, después abro una llave y después cierro una llave. Esto es lo que me delimita de dónde a dónde va a estar el código fuente de mi clase, ¿vale? De mi clase Java. Bien. Después, ¿qué viene? Bueno, pues después siempre viene esto. Public static void main. Y aquí, entre paréntesis, hago string, corchetes, rs. Abro una llave que termina cerrándose. ¿Qué es esto? Esto es la cabecera del método ejecutable. Una clase que es ejecutable tiene que tener siempre un método que sea con esta cabecera, public static void main, con este nombre, ¿vale? Después aquí dentro hay un array de string, ya explicaré que es todo un array, y aquí un identificador, que le he llamado ARGS, pero podría ser A, ¿vale? ARGS, se le suele poner ARGS o ARG o ARGV a veces, bueno, de diversos modos, pero siempre quiere decir lo mismo. Bueno, y aquí dentro vendría ya el código fuente de lo que denominaríamos nuestro código ejecutable, ¿vale? Como primer ejemplo, lo único que voy a hacer es poner esto, system.out.println, y aquí voy a poner hola mundo, ¿vale? Cada línea de código fuente tiene que terminar por un punto y coma. Esta línea lo único que hace es mostrar por pantalla hola mundo, que es un clásico un poco de los primeros programas que vayáis a hacer en cualquier lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, primero se pone esta cabecera de clase, abre llaves, esta llave va a cerrar, esta llave de la línea 14 cierra la llave de la línea número 3 y posteriormente pues haces un public static void main, que es el método que hemos dicho ejecutable, abres una llave, se cierra la llave en la línea número 10 y aquí dentro iría el código, que en este caso simplemente he puesto system.out.println hola mundo, ¿vale? Bien, esto lo primero que tengo que hacer es guardarlo, ¿vale? Al guardarlo, voy a guardar directamente en la raíz de mi usuario. Recordad que es muy importante que se llame ejemplo.java. Si le pones cualquier otro nombre, va a darte problemas, ¿vale? A la hora de compilarlo. Bien, este editor de textos que estoy utilizando yo, que es Sublime Text, como se da cuenta que es un fichero Java, pues digamos que me interpreta y sabe un poco de qué color tiene que poner cada cosita para ayudarme. Pero no os preocupéis porque en realidad esto lo puede hacer cualquier editor de texto un poco avanzado, pero realmente podríamos programar con nuestro Notepad en Windows o un TextEdit en algún Linux. Eso es lo de menos. El caso es que esto te guarde el fichero, digamos, en claro, ¿vale? Que lo podamos leer después con cualquier programa, ¿vale? Esto ya lo tengo. Bien. Si nos vamos a nuestro sistema operativo, ¿vale? Voy a aumentar el tamaño para que lo veáis bien. Vale. Lo primero que vamos a ver es que yo aquí, ls, tengo mi fichero .java, ¿vale? Si yo hago esto, cat ejemplo.java, este cat lo único que te muestra es el contenido, vemos que efectivamente ha sido guardado en claro, ¿veis? O sea, no hay ni trampa ni cartón, o sea, no se ha guardado de alguna manera extraña, sino que lo mismo que he escrito en mi fichero de texto, pues es lo que voy a tener y voy a poder leerlo desde cualquier sitio. Vale. ¿Qué tengo que hacer para ejecutar esto? Vale, pues tengo que pasar por los pasos que he comentado antes. Primero compilarlo y después ejecutarlo. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que para poder hacer esas cosas tienes que tener instalado en tu ordenador lo que se denomina el JDK, Java Development Kit. Bien, yo tengo instalado la versión 12. ¿Cómo comprobar que lo tienes realmente instalado? Vale, si lo tienes realmente instalado te van a funcionar estos dos comandos, javac
Me funciona, no me da ningún error. Lo único que pasa es que me sale que tengo que incluirle cosas. Ahora veremos cómo se le incluye. Y después este otro comando, Java, ¿vale? O sea, tiene que funcionar Java C y Java. Si no te funcionan esos dos, es que no lo tienes bien instalado JDK, ¿vale? Hay veces que tener cuidado, no os instaláis una cosa que se llama JRE, que es el Java Runtime Environment, que ese no te incluye el Java C, no te incluye las opciones de desarrollador para compilar. Bien. Hay otra comprobación que se suele hacer, que es esta, Java-version, en el cual pues así te cercioras de qué versión tienes instalada. Yo tengo la versión 12, bueno, algunos podréis tener superiores, otros inferiores, eso es da un poco lo mismo para este tipo de programas que vamos a hacer en estos vídeos, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para compilar mi código, como os he contado antes, lo único que voy a tener que hacer es esto, ejemplo.java. Bien, si hago esto y no tengo ningún... es Java C ejemplo.java. Y esto, si no tengo ningún problema, no tengo ningún error, me va a compilar mi código fuente y veis que además, si yo hago ls, voy a tener generado mi ejemplo.class. Mi ejemplo.class, si yo hago cat ejemplo.class, pues voy a ver que efectivamente tengo una especie de código fuente dentro, incluso pone Sodelamundo y demás, en el cual es lo que os comentaba, el bytecode, una especie de compilación extraña de mi código fuente en el cual después va a poder ser interpretada por el ejecutable Java. Si yo pongo Java ejemplo sin el punto class, me va a ejecutar esa clase y me va a poner hola mundo. Ya veis que por error yo antes he ejecutado Java ejemplo.java y también ha funcionado, ¿vale? Esto no es así en todas las versiones, ¿vale? Esto en versiones más nuevas sí que lo hace, que directamente ejecuto un punto Java y funciona. Lo normal es pasar primero por el proceso de compilación en el cual te va a detectar posibles errores que puedas tener en tu código fuente y posteriormente ya ejecutarlo como hemos hecho antes, Java ejemplo, con el nombre de mi.class y así te va a funcionar, ¿vale? Pero en versiones más actuales, pues como veis, si yo escribo el código fuente Java y el código fuente, primero te lo compila temporalmente y después te lo ejecuta, por eso tarda un poquito más. Así que, bueno, pues eso es un poco todo en cuanto a este ejemplo. No os preocupéis porque ahora veis que parece que es bastante difícil y te tienes que acordar exactamente cómo se escribe todo esto y eso puede tener ciertas complicaciones porque después nos vamos a dar cuenta que todo es mucho más fácil si utilizamos algún entorno de desarrollo, que ya os presentaré uno, en el cual nos va a ayudar bastante y no vamos a tener la necesidad de acordarnos exactamente de todo lo que hay que poner y además nos va a hacer que no nos tengamos que salir al sistema operativo para compilar y ejecutar nuestras clases y nuestras pruebas, sino que, bueno, pues todo ello nos va a ayudar bastante, ¿vale? Bueno, pues eso es todo de momento, ¿vale? En próximos vídeos pues continuaremos. Cualquier cosa, cualquier pregunta, pues me tenéis a vuestra disposición por aquí, ¿vale? Muy bien, pues esto es todo, pajarracos. Un saludo.